Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my Hace 15 días, song. cuando iniciamos el estudio del capítulo 4 y estudiamos los 6 primeros versículos, hubo un énfasis que tuvo la enseñanza y es lo primordial que es la unidad de la iglesia. Ese fue el tema fundamental, la unidad de la iglesia. Y lo primordial en torno a nuestra labor de mantener esa unidad. En el versículo 3 del capítulo 4 vimos que el apóstol Pablo da un mandamiento, dice solícitos. Y dijimos hace 15 días que ese solícitos es deseosos, anhelantes, con todo nuestro ser y toda la pasión, con el deseo de mantener la unidad de la iglesia. Dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de la iglesia es fundamental y enfatizábamos hace 15 días que cuando hablábamos de iglesia tenemos que bajarnos al cuerpo de la iglesia local. No nos podíamos ir como al concepto grande de lo que es la iglesia universal, sino que tenemos que centrarnos en lo que es la iglesia local. Y para entender la fuerza de la importancia de la unidad de la iglesia, no es sin escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que también leímos hace 15 días, cuando el Hijo ora al Padre, que está en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Escúchame, mira lo que ora el Hijo al Padre, para que entendamos la importancia de la unidad de la iglesia. Mas no ruego solamente por estos. Estaba orando el Señor, están sus 11 discípulos cercanos allí, ya no está Judas, y el Señor Jesucristo ora al Padre diciendo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esa es su iglesia de todos los tiempos, entre los cuales estamos nosotros. Así que en medio de esa adoración, el Señor Jesucristo está orando por nosotros. Tenemos que apropiarnos de esa verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los apóstoles, para que todos sean uno, dice el Señor Jesucristo, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Pero mira la importancia de la unidad. El Señor Jesucristo dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y sigue diciendo: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y una vez más repite el Señor Jesucristo: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que hay un énfasis muy fuerte dentro de la palabra del Señor de la importancia de la unidad en torno a poder reflejar la iglesia local, la veracidad de la persona del Señor Jesucristo. Solo con ese hecho se convierte en algo fundamental la unidad de la iglesia, y por eso el apóstol Pablo en el versículo 3 ha dicho: solícitos, deseosos, anhelantes en guardar el vínculo de la paz, como lo dice en Efesios 4:3. Comentarista bíblico William Hendrickson dice en torno a la unidad de la iglesia: es únicamente cuando la iglesia reconoce su unidad y se esfuerza más y más en preservarla, cooperando cada miembro con todos los demás, que el evangelio avanzará con poder entre las naciones. La iglesia misma se regocijará, Satanás temblará y el nombre de Dios será glorificado. Amén. Tengo la tristeza de que no esté nuestra hermana con nosotros aquí. ¿Cuál es el nombre de ella, la hermana que se bautizó? Caterín, porque me hubiera gustado que hubieran estado las mismas personas que estuvimos ese día, porque esto tiene una relevancia muy grande en esta iglesia local naciente, pero poderosa y fundamentada en la palabra del Señor. Amén. La unidad de la iglesia es fundamental por 3 aspectos. Trae mayor gloria de Dios en medio de un mundo incrédulo, trae edificación de los creyentes y trae una mayor efectividad en nuestro testimonio a los incrédulos. Ustedes tienen un tesoro precioso, ustedes están naciendo como congregación local, pero si ustedes se basan, como lo están haciendo, en la verdad de la palabra, ustedes van a poder vivir, como enfaticé hace 15 días, una dinámica de vida de iglesia, como el Señor Jesucristo lo ha establecido, y ustedes, como dije hace 15 días, van a paladear, van a disfrutar el poder de la iglesia local. Ahora, hay algo maravilloso con nuestro Señor. Además de exhortarnos el apóstol Pablo en torno a la unidad de la iglesia, desde el versículo 7 al versículo 11 que vamos a estudiar en esta mañana, en esta tarde, el apóstol Pablo va a mostrar algo maravilloso, y es que el Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dotado, nos ha dado dones para poder ejercer esa labor de vivir con unidad en medio de la iglesia.
Así que vamos a ver en la enseñanza de esta tarde que el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, nos ha dotado a la iglesia, a cada uno en particular, de dones para poder vivir esa unidad de la iglesia. Y eso es algo maravilloso si lo empezamos a poner en práctica desde el inicio de la iglesia local, como es esta iglesia naciente. Así que vamos a estudiar desde el versículo hasta el versículo 11, continuando el estudio de estos 16 primeros versículos del capítulo 4 de Efesios, que hablan acerca de cómo se vive una vida de iglesia. ¿Cómo se vive una vida de iglesia? Una iglesia local. Mira cómo dice el apóstol Pablo, después de haber expuesto en los 6 primeros versículos la importancia de la unidad y sobre qué se basa nuestra unidad a través de nuestro Dios Trino. Miremos el versículo 7 como dice. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo inicia el versículo 7 diciendo, pero. Y el pero lo que hace es unir la enseñanza que va a traer con la enseñanza que ha dado. La une, pero también tiene una intención con el pero. Y es que no malentiendan lo que ha dicho en los 6 primeros versículos. En los 6 primeros versículos ha enfatizado la importancia de la unidad. Pero ahora de aquí en adelante va a enfatizar o va a enseñar que esa unidad no significa uniformidad. Esa unidad no significa que todos los cristianos de la iglesia, que todos los creyentes de la iglesia hagan y practiquen y tengan las mismas capacidades. No, el apóstol Pablo con ese pero dice, ok, no me malentiendan con lo que he explicado. La unidad es fundamental, se debe vivir la unidad de la iglesia, pero unidad no significa uniformidad. Dice, podríamos parafrasear este versículo 7, a pesar de lo que les he dicho, no vayan a creer que unidad significa que todos tenemos los mismos dones para hacer lo mismo al interior de la iglesia. No, la diversidad en medio de la unidad es fundamental en torno a mantener el nombre del Señor expresado y poder compartirlo a los demás. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Alguien podría decir, Pablo se está como contradiciendo. Ha venido enfatizando en los 6 primeros versículos la importancia de la unidad y ahorita empieza a hablar de diversidad. No, lo importante de entender es que esa diversidad de la que Pablo empieza a hablar desde el versículo 7 es fundamental porque son los dones con los cuales Dios ha capacitado a su iglesia precisamente para que puestos en práctica esos dones podamos servirnos, escucha esta palabra, podamos servirnos los unos a los otros con los dones que Dios ha dado a cada uno en particular y así fortalecer esa unidad. No sé si me entienden la fuerza de lo que está expresando el versículo 7. Los 6 primeros versículos han enfatizado la importancia de la unidad, pero a partir del versículo 7 el apóstol Pablo está diciendo, no me malentiendan, por eso arranca con un pero unidad no significa uniformidad. Hay algo maravilloso en esta enseñanza y es que cada uno de nosotros ha sido dotado con un don o varios dones para ponerlo al servicio de los demás miembros de la iglesia. Si esa vida, si esa dinámica de vida se aplica al interior de la iglesia es cada vez más fuerte en su unidad y va a poder expresar de mayor potencia, con mayor potencia, la verdad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo lo expresa esta misma idea que les estoy diciendo en el versículo 7. Pongan por favor un separador allí en Efesios 4. En Romanos 12, versículo 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La iglesia local es un cuerpo, mis hermanos, y ustedes tienen que verse así. Pero el apóstol Pablo dice, no todos los miembros tienen la misma función, haciendo esa metáfora de un cuerpo humano. Dice, así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud,
el que hace misericordia con alegría. Unidad no es uniformidad. Unidad no quiere decir que todos los miembros de la congregación, que todos los creyentes de la congregación local tienen los mismos dones y hacen lo mismo. Eso sería un caos. La diversidad que Dios ha dado en torno a repartir a cada uno dones en particular enriquece la unidad porque nos podemos servir los unos a los otros. Los cristianos debemos vivir en unidad, pero eso no significa que seamos idénticos. Los cristianos debemos vivir en unidad, pero eso no significa que todos tengamos la misma capacidad para realizar las mismas tareas. El apóstol Pablo dice, pero a cada uno de nosotros, en ese versículo 7. Y quiero enfatizar, y así usted no lo crea, muchas personas dicen, no, pero yo qué tipo de don tengo. Muchas personas dicen, ¿tendré yo algún don? La palabra del Señor, que es la verdad, dice que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios un don, y eso es importante entenderlo. Cada uno de nosotros ha recibido un don. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en torno a esta verdad que expone el versículo 7 en la iglesia del día de hoy? Que a través de movimientos como el movimiento pentecostal y los movimientos carismáticos se ha enfatizado que todas las personas deben tener el mismo don en particular. Por ejemplo, los pentecostales enseñan que una muestra, una prueba de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, dicen ellos, es que se hable en lenguas, por ejemplo, enfatizando como la necesidad de tener un mismo don cada uno de ellos. Cuando esto se enfatiza, como hace la iglesia pentecostal, no hay sino un resultado, y el resultado es la inmadurez de la iglesia. Porque precisamente la diversidad de dones al interior de la iglesia es lo que permite que una iglesia madure, que una iglesia crezca. Por eso vemos la inmadurez en medio de la iglesia local, porque se ha enfatizado y todos han buscado como los dones, entre comillas, más llamativos. Y hoy no voy a tocar el tema en torno a el continuismo o el cesacionismo de los dones. Eso se verá más adelante, el pastor Diego a ustedes se los expondrá. No voy a tocar ese tema, pero sí quiero enfatizar el punto en torno a que si se enfatiza en torno a un don en específico y todos queremos tener ese don, la iglesia no va a madurar. Y eso es lo que ha pasado en torno a la iglesia pentecostal, y ese es el resultado de la inmadurez que vemos. Pero si cada miembro empieza a colocar al servicio de los demás el don que ha recibido, la iglesia va a madurar y va a poder vivir su vida en unidad. Así que en torno a este tema de los dones, es importante entender tres aspectos de qué es un don y para qué nos dio Dios un don. Primero que todo, tenemos que ser conscientes que Dios nos ha dotado de algo que por capacidad natural no tenemos. Dios nos dota de algo que por capacidad natural no tenemos. Es decir, con lo que Dios nos dota para el servicio de la iglesia no es algo que hemos desarrollado desde nuestra infancia. Escúchame bien esto. Un don es una capacidad sobrenatural que Dios ha dado en una persona para que ponga al servicio de los demás. Ejemplo, me traigo de ejemplo. Yo tenía una incapacidad de hablar en público. En torno a mi desarrollo de estudios universitarios sufría en el hablar de público. Pero en torno a la vida de la iglesia, de un momento a otro, Dios me dio la capacidad de poder expresarme en público. Para mí era un terror, mi esposa es testigo, ella fue compañera mía de estudio, de lo que era pararme a hablar en público. ¿Qué fue eso? ¿Algo natural que surgió en mí? No, por el contrario, fue algo totalmente antinatural de lo que soy yo. Fue algo que Dios me dio con esa capacidad de poder enseñar. Así que el primer aspecto para entender en torno a un don es que no es algo desarrollado naturalmente, sino que es algo que Dios da sobrenaturalmente en torno a quiénes somos nosotros. Segundo, ese don que Dios da siempre es limitado. Mira cómo expresa el apóstol Pablo en el versículo 7, dice, conforme a la medida del don de Cristo. Cristo es el único hombre, Dios hecho hombre, que tiene los dones de manera plena. Acuérdense que el apóstol Pablo también dice que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que cuando el apóstol Pablo dice conforme a la medida del don, es que el don que recibe alguien es siempre limitado, no es perfecto. Y eso también hay que entenderlo. Nos ha dado un don, no es algo natural de nosotros, pero no es perfecto, es limitado.
Eso también hay que entenderlo en torno a los dones. Y el tercer aspecto, muy importante, es que si Dios ha dotado a cada uno con un don en particular en medio de la iglesia, es para que tú lo coloques al servicio de los demás, no para que te quedes con él en tu vida y te mueras sin haberlo colocado al servicio de la iglesia. Eso es fundamental, es algo dado por Dios. Es algo dado por Dios con un propósito, que lo coloques al servicio de los demás. Si tú te quedas en tu vida, y tú tienes esa posibilidad, si tú te quedas en tu vida sentado con lo que tú eres, con lo que Dios te ha dado, sin colocarlo al servicio de los demás, seguramente el Señor pedirá cuentas de esa irresponsabilidad que tú has hecho con lo que el Señor te ha dado. Así que en torno a este versículo 7 que el apóstol Pablo expone y empieza a tratar en torno a los dones, nosotros podemos percibir la sabiduría divina. La sabiduría divina en este sentido ha enfatizado la importancia de la unidad y ahora nos enseña que a cada uno nos ha dado un don para que lo pongamos al servicio de los demás y podamos vivir en esa unidad. Es una sabiduría maravillosa. Nos necesitamos. Cada uno de nosotros nos necesitamos, y como el apóstol Pablo expone en la carta a los Corintios, todos los miembros son importantes, y él haciendo esa metáfora del cuerpo humano. ¿Qué tal que dijéramos que los pies, que los dedos de nuestros pies no son importantes? No tendríamos equilibrio, no los vemos, no se resaltan, pero son fundamentales. Mis hermanos, todos nos necesitamos, pero hay un peligro, que un miembro de la iglesia, no conociendo la importancia de por qué Dios ha dotado con dones a su iglesia, se quede sentado durante toda su vida de su iglesia y no enriquezca a la iglesia. ¿Y eso qué va a hacer? Va a impedir que la iglesia crezca en su madurez, crezca unida en su madurez. Y eso es algo terrible. Alguien podrá estarse preguntando, ¿cómo me doy cuenta qué don tengo yo? ¿Cómo me doy cuenta qué don tengo yo? Yo leo en la escritura que Dios ha dotado con dones a los miembros de la congregación, pero ¿cómo me doy cuenta qué don tengo yo? La respuesta es que empieces a servir con lo que tú eres, que te dispongas a servir, que preguntes qué hay que hacer, que estés pendiente de cómo servir a tus hermanos, de cómo servir en sus necesidades, y en medio de ese ejercicio de desarrollo de servicio, sin duda tú te darás cuenta cuál es el don que Dios te ha dado, y la misma iglesia, la misma congregación se dará cuenta de qué don estás dotado tú. Así que, ¿cómo me doy cuenta con qué don estoy dotado? Ponte al servicio de los demás con lo que tú eres, con todo lo que tú eres, y tú vas a darte cuenta en medio del desarrollo de ese ejercicio de servicio que Dios te ha dotado con algo en particular que va a ser visible, que va a salir a flote, que va a salir a luz, que se va a hacer evidente, que toda la congregación se va a dar cuenta de ello. En este versículo 7 Pablo se incluye, mira que él dice, pero a cada uno de nosotros. Él se incluye, él sabe que lo que ha recibido también es un don y lo ha puesto al servicio de la iglesia. Y es importantísimo que Pablo se haya colocado como ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo es un ejemplo de alguien que se pone al servicio de la iglesia. Pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, ahora, él sabe que lo que es al servicio de la iglesia es porque Dios lo ha hecho así. Pero mira la responsabilidad de saber que se tiene un don. Dice, y su gracia que no ha sido en vano para conmigo. Antes que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que Pablo es muy bueno que diga en el versículo 7 de Efesios 4, él se incluye como aquel que ha recibido un don y sí que nos sirve de ejemplo, porque el apóstol Pablo es un excelente ejemplo de cómo colocar al servicio de la iglesia lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha dado. En ese versículo 7 de Efesios capítulo 4 también el apóstol Pablo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y es importante que el apóstol Pablo utilice aquí la palabra caris, gracia, porque quiere referenciar el don como un regalo, que es lo que significa literalmente la palabra gracia. ¿Qué quiere hacer el apóstol Pablo aquí? A diferencia de otras partes, como en Corintios, que se refiere a los dones de manera como carismata, como otro tipo de palabra en griego. Aquí Pablo está utilizando una palabra que quiere decir, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado regalos. Porque Pablo quiere que nosotros pensemos de esta manera en torno a los dones con los que Él ha capacitado a la iglesia. Como un regalo. ¿Sí me entiendes?
lo que está haciendo Pablo aquí? ¿Sí entiendes lo que ha hecho el Señor Jesucristo con su iglesia? Cada uno de nosotros ha sido capacitado con un don que es un regalo del Señor para que lo pongas al servicio de los demás y la iglesia crezca unida. Es un plan maravilloso. Es algo maravilloso. Alguien escribió: el verdadero aliento y lección gloriosa para cada cristiano debe ser: he recibido mi don, sea este grande o pequeño, he recibido mi don de Cristo mismo, debo usarlo, por tanto como Él lo requiera. El dador no me fallará al usar mi don para el beneficio de todos. Debe ser un aliciente entender que es un regalo de parte del Señor de la iglesia. Ahora, y este es como el énfasis y el deseo que quiero que quede en este primer punto, en torno a este versículo 7 que hemos estudiado, en torno a este tema de los dones. Conociendo esto, conociendo que es Dios quien ha dado ese regalo a cada uno en particular, mis hermanos, que alguien se quede quieto en una banca sin colocar al servicio de la iglesia lo que Él es una afrenta a ese propósito divino de enriquecer a la iglesia para que sea colocado al servicio de los demás, lo que cada uno de nosotros somos. Así me gusta expresar lo que es un don. Es lo que cada uno de nosotros somos en torno a esa capacidad sobrenatural que Dios ha dado. Mis hermanos, coloquen al servicio de los demás lo que ustedes son. Ustedes son una iglesia naciente. Si ustedes nacen con esta dinámica de iglesia, sin lugar a dudas se va a convertir en una iglesia muy fundamentada en la verdad de la palabra y muy poderosa en su vida dinámica de iglesia. Ahora, esto nos lleva al segundo punto de esta enseñanza. Ya vimos el primero en torno a que Dios ha dado dones a su iglesia, regalos. El segundo punto, que va del versículo 8 al versículo 10. El apóstol Pablo va a hacer algo muy importante, muy sabio, es una verdad, pero tiene una gran intención, del versículo 8 al 10. ¿Qué va a hacer del versículo 8 al 10? Lo que va a hacer el apóstol Pablo es mostrar que esos dones que tú has recibido son el resultado de la obra, de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y te repito. Lo que va a mostrar del versículo 8 al versículo 10 el apóstol Pablo es que esos dones con los cuales el Señor te ha dotado a ti, que son regalos, son el resultado de su obra. Amén. Y eso tiene un peso muy grande para un cristiano. Entender que el Señor ganó ese derecho de repartir dones, esos regalos, como resultado de su vida, muerte, sepultura y resurrección y ascensión a los cielos, nos debe impulsar a nosotros a no quedarnos quietos en torno a lo que hemos recibido. Leamos del versículo 8 al 10. Por lo cual dice, mira que dice por lo cual dice. Cuando Pablo dice por lo cual dice, es que va a traer un pasaje del Antiguo Testamento, de la escritura que ellos tenían. Por lo cual dice, podríamos decir, la escritura dice o Dios dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió, qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió y dio por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, cuando dice, por lo cual dice, trae un pasaje del Antiguo Testamento para nosotros, las escrituras para ellos. Acuérdense que cuando ellos escriben no existe el Nuevo Testamento, apenas se está conformando. Cuando él dice por lo cual dice, trae un pasaje de las escrituras. ¿Cuál? El Salmo 68 versículo 18. El Salmo 68 versículo 18. Ahora, es maravilloso entender el contexto del Salmo 68. El contexto del Salmo 68 es un salmo que da una expresión de alabanza ante el rey guerrero que es Dios, el Dios que es rey de su pueblo, que ha sido un guerrero por su pueblo. Es una exaltación el Salmo 68 al Dios triunfante que siempre ha logrado la victoria, las victorias en las batallas. Ese es el contexto del Salmo 68. Pero el versículo 18, vamos a leerlo, del Salmo 68, es el que toma el apóstol Pablo y lo hace referencia acá. Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos JHA Dios. JHA es un resumen de lo que era el nombre de Dios, es una abreviación de lo que era el nombre de Dios. Así que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios.
para que habite entre ellos Jehová. Salmo 68 entonces es una expresión de alabanza ante el Dios que ha sido un guerrero por su pueblo y siempre ha salido victorioso. Ahora el apóstol Pablo lo trae aquí para mostrarnos que la obra del Señor Jesucristo es la de un rey victorioso que ha logrado la victoria, y esa victoria le ha permitido, le ha dado el derecho de poder repartir dones a su iglesia. Mira que esto ya estaba profetizado. Vamos a Isaías 53 por favor y leamos el versículo 12. Todos conocemos que Isaías capítulo 53 es una profecía 600 años antes de la vida del Señor Jesucristo, con una literalidad en torno a la obra del Señor Jesucristo en la cruz. E Isaías capítulo 53 versículo 12, mira cómo Isaías profetizaba esto que Pablo trae aquí en Efesios 4 y que el Salmo 68 había expresado en cuanto a Dios. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabes qué es maravilloso? Que el Salmo 68 habla acerca de Dios como el rey triunfante de su pueblo. El apóstol Pablo lo trae como referencia a la obra del Señor Jesucristo. En otras palabras, está gritando: Jesucristo es Dios, ha sido nuestro Dios triunfante, y ese triunfo lo relaciona en torno a su vida ministerial, Por eso en el versículo 9 al 10 hace ese énfasis de qué es lo que está haciendo en referencia, de qué tipo de triunfo fue el que logró el Señor Jesucristo. Y mira que nos va a traer la encarnación, vida, muerte y ascensión del Señor Jesucristo en los cielos. Dice, versículo 9 al 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta es una referencia en torno a la encarnación, muerte, sepultura y ascensión del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ese que ascendió por encima de todo es el que primero había descendido. Y cuando la expresión del apóstol Pablo dice, descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que está queriendo decir es un contraste con lo que dice en el versículo 10, que dice, descendió a las partes más bajas de la tierra, es decir, descendió a la tierra, y subió por encima, dice el versículo 10, por encima de todos los cielos. Hay un contraste que era muy utilizado en la literatura hebrea, judaica, y es hacer un contraste en esos extremos. Subió por encima de todos los cielos, descendió a las partes más bajas de la tierra. Mucha gente dice, este es un pasaje que nos habla que Jesucristo descendió a los infiernos. No, nosotros no encontramos en ninguna parte de las escrituras un aval para poder decir que Jesucristo descendió a los infiernos. Así que eso no es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es que el Señor Jesucristo se había encarnado y vino a la tierra y vivió y murió para ascender después a los cielos como un rey triunfante. La versión internacional dice, eso que dice es que descendió a la tierra. Para que no malentendamos, porque muchas veces has utilizado este pasaje para decir, el Señor Jesucristo descendió al infierno. No, ustedes van a estudiar, están haciendo teología sistemática. ¿Ustedes por qué materia van en teología? Doctrina de Dios. En doctrina de Dios. Ustedes cuando lleguen a Cristología van a ver una clase en torno a esa creencia de que Jesucristo descendió a los infiernos, donde no tenemos ningún soporte bíblico, Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Cristo descendió. ¿Cuál es la mejor exégesis de esto que dice Pablo? Vamos a Filipenses capítulo 2. Esa es la mejor exégesis de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El cual, siendo en forma de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es su humillación. Eso fue que descendió, que se encarnó, se despojó de ser, de estar en la gloria, y vino y se encarnó como hombre. Pero mira lo que dice el versículo 9 en adelante. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, Así que, ¿qué ha hecho el apóstol Pablo aquí? ¿Cuál ha sido su interés?
El apóstol Pablo ha sido ese interés que ustedes, mis hermanos, que la iglesia entienda que esos dones con los cuales Dios les ha enriquecido sus vidas y que tienen el propósito que ustedes enriquezcan a los demás y que juntos crezcan unidad, es el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito. Ese es el propósito del versículo 8, 9 y 10. Mis hermanos, si ustedes entienden ese propósito y temen a Dios y aman a Dios y tienen pasión por Dios, deben vencer, escúchenme, deben vencer la timidez, deben vencer cualquier prejuicio que ustedes tengan en sus mentes de incapacidad de poder servir a los demás. Vuelvo y repito. Si ustedes entienden lo que acaba de hacer el apóstol Pablo al relacionar esos dones con la obra del Señor Jesucristo, esto debe impulsarlos a ustedes a vencer cualquier prejuicio que tengan ustedes en sus mentes de incapacidad de qué manera puedo yo servir a los demás. Entréguense a los demás, sirvan a la iglesia, miren en qué pueden hacer, siempre estén pendientes de las necesidades de la iglesia, vivan esa vida dinámica, pónganse al servicio ustedes de la vida de la iglesia y ustedes se van a dar cuenta de los dones con los cuales Dios los ha dotado, que son el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer bloque de esta enseñanza que da del versículo 7 al versículo 10. Entender que Dios nos ha dotado de dones. Ahora, a partir de aquí, es decir, en el versículo 11, que es con el que vamos a finalizar en esta tarde, el apóstol Pablo se va a centrar en unos regalos que Dios, que el Señor de la iglesia, que el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia, unos regalos que son unas personas que tienen la labor de fundamentar, de levantar, de dirigir a la congregación en torno a su madurez, que es lo que veremos en 15 días. En el versículo 11, el apóstol Pablo les va a exponer y les va a decir, bueno, ya les he hablado, y aquí me estoy desenfocando, ya les he hablado acerca de que todos hemos recibido los dones, pero va a decir en el versículo 11, ¿saben qué? Les voy ahorita a centrar en unos regalos en particular. Y esta es la parte importante de entender ese versículo 11. Pablo no va a hablar de ministerios, no. Pablo en el versículo 11 no va a hablar de ministerios, sino de hombres. Y él va a nombrar unos hombres con los cuales él ha dotado a su iglesia. Y usted tiene que verlos como lo que son, un regalo. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo. ¿Ya entendieron, cristianos, que todos hemos sido dotados con un porqué? Ok, espérate, te voy a nombrar unos en particular. Muy importantes en la vida dinámica de la iglesia. Versículo 11. Y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Eso es lo que dice en el versículo 11. Él mismo constituyó. Y este es el primer punto interesante acá. Es una catástrofe. Cada uno de los hombres que el apóstol Pablo referencia en el versículo 11 tienen que ver con la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Cada uno de los dones que en el versículo 11 el apóstol Pablo referencia está relacionado con la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Y cuando él dice, el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó, es que es el Señor Jesucristo quien nombra, quien constituye a aquel que tiene la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Entendiendo eso, vemos que es una tragedia cuando alguien se nombra con dicha capacidad. Vuelvo y repito. El apóstol Pablo dice en el versículo 11, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó. Y los que nombra a continuación son los dones, son los regalos que Dios ha dado a su iglesia en relación a su bendita palabra. Es una tragedia cuando alguien se autonombra en esa labor, porque es una labor que Dios la da y que se hace visible a la comunidad de la iglesia que Dios la ha dado. ¿Por qué es una tragedia que alguien se autonombre un maestro de la palabra del Señor? Te voy a decir por qué. Porque al no haber recibido ese don y querer ganarse la aprobación de quienes lo escuchan, lo que va a hacer esta persona es enseñar lo que las personas quieren oír y no lo que la palabra de Dios indica.
Eso es lo que va a suceder. Siempre va a haber personas con la necesidad de escuchar lo que quieren escuchar porque surge de su corazón. Y cuando una persona no ha sido nombrada por Dios, es decir, no le ha dado esa capacidad, ese don, ese regalo, lo que va a hacer esa persona es entonces predicarle a la iglesia lo que las personas quieren escuchar. Y nosotros tristemente estamos llenos al día de hoy de ese tipo de personas autonombradas como maestros de la palabra del Señor. Pastor Julio César Benítez de la ciudad de Medellín, de la Iglesia Gracia de Dios, en su libro de la Iglesia, escribe: los hombres para el servicio del ministerio deben ser designados por Cristo, quien les capacita para ello, y da a la asamblea local la convicción o reconocimiento de que ese hombre tiene ese don determinado. Eso es muy importante, eso es fundamental entender. Esa es la desgracia entonces cuando alguien se autonombra maestro de la palabra del Señor. Va a darle a las personas lo que las personas quieren escuchar. Mira que eso ha sucedido desde siempre. Acompáñame sin perder Efesios 4 a Jeremías capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 14 y 15 de Jeremías 14. Que dijo entonces Jehová a Jeremías: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, mira lo que decían, lo que el pueblo quería escuchar: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, dice el Señor. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Es una tragedia entonces que alguien se autonombre tener el don de proclamar la palabra del Señor y entonces empieza a utilizar un mensaje que las personas quieren escuchar, que Dios los va a bendecir, que Dios es el Todopoderoso, que los va a librar de todas las circunstancias malas de su vida. Eso lo quiere escuchar todo el mundo, pero esa no es el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, Pablo aquí, reitero, está hablando de regalos, pero no a nivel de ministerios, sino de personas, y eso es importante entenderlo. Y él empieza con dos personas, con dos bloques de personas, apóstoles y profetas, que tienen una clara ya indicación de exclusividad en medio de esta epístola. Explico. Hay cuatro tipos de personas que el apóstol Pablo referencia aquí en el versículo 11, como que es un regalo de Dios para la iglesia en torno al ministerio de su palabra. Apóstoles, profetas, evangelistas, y ahorita voy a explicar pastores, maestros. Ahí dice pastores y maestros, pero se está haciendo referencia a un solo tipo de persona. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Los dos primeros, apóstoles y profetas, ya en esta epístola de Efesios se nos ha mostrado que ellos son exclusivos, que tanto pastores, maestros y evangelistas no están al nivel de ellos, que ellos, apóstoles y profetas, tienen una función en particular. Ya en esa epístola, cuando el apóstol Pablo escribía, sabía en su mente que los apóstoles y profetas eran personas que Dios había dado a la iglesia con una función en particular. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice acerca de los apóstoles y profetas, dice a la iglesia: edificaos sobre ¿qué? El fundamento. Tú sabes que el apóstol Pablo está hablando aquí como a un nivel de una construcción, y está hablando de un fundamento. ¿Qué es un fundamento en una construcción? Es la base, es lo que se coloca cuando se inicia la construcción de una casa. ¿Cuántas veces se coloca el fundamento? Una vez. Y para siempre. Una vez y para siempre. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Claramente el apóstol Pablo está expresando aquí que la labor de los profetas y los apóstoles era una labor de fundamento en torno a la base sobre la cual se iba a construir la iglesia. Por eso dice a la iglesia: edificaos. Ustedes, iglesia, edifíquense sobre la labor que han cumplido los apóstoles y profetas. ¿Cuál es esa labor? La labor que cumplieron ellos fue haber compuesto el canon del Nuevo Testamento, haber traído nueva revelación, haberla dejado por escrito, y ahora la iglesia, desde hace 2000 años, se construye sobre ese fundamento que ellos han dejado. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo en el versículo 5 de Efesios capítulo 3.
Él también allí en Efesios capítulo 3 versículo 5 va a decir, mira, los misterios de Dios solo han sido revelados a los apóstoles y profetas. Dice, misterio, viene hablando Pablo del misterio de la iglesia, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ellos tenían una función particular, los apóstoles y profetas. Ellos sabían que estaban colocando el fundamento. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 al 11. Un apoyo adicional de lo que Pablo ha dicho en Efesios 2:20. Ellos sabían, ¿qué sabían? Que los apóstoles y profetas, ellos estaban colocando el fundamento sobre el cual se construiría la iglesia del Señor Jesucristo, siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Primera de Corintios 3 del 10 al 11 dice, mira cómo Pablo se expresa acerca de su labor. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿yo como qué? Perito arquitecto, ¿qué hizo? Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que ellos, cuando en el versículo 11 el apóstol Pablo dice y empieza a hablar de dos regalos que el Señor ha dado a la iglesia y arranca por apóstoles y profetas, son personajes que tenían una labor específica y que a la muerte del último apóstol no se venía o no se tenía que suceder esa labor. ¿Por qué? Porque ya había sido colocado el fundamento. Ya no había necesidad de volverlo a colocar. Un fundamento se coloca una sola vez y para siempre. ¿Eso qué implicación trae? La implicación que trae es que aquellos que se autonombran al día de hoy apóstoles y profetas, básicamente están diciendo que tienen la capacidad de poner un fundamento distinto al interior de la iglesia, y eso es lo que están haciendo. Y lo que están tratando de fundamentar no es la iglesia del Señor Jesucristo, que ya tiene un fundamento único y para siempre, que es la bendita palabra del Señor, en específico el Nuevo Testamento, y están colocando un fundamento sobre una iglesia, pero que no es la del Señor Jesucristo. Estos hombres, cuando hablaban, sabía que lo que hablaban, cuando hablo de estos hombres, son los apóstoles, los 10, los 12 y el apóstol Pablo. Estos hombres sabían que cuando hablaban, lo que hablaban era palabra de Dios. Ellos lo sabían, eran conscientes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos sabían, ellos eran conscientes de que cuando ellos abrían sus bocas y expresaban o dejaban por escrito algo, lo que estaban haciendo era palabra directa de Dios. Ellos sabían que estaban colocando un fundamento. De allí que, acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, haya una maldición sobre aquel que predique un evangelio diferente a lo que los apóstoles habían dado. De allí que, Gálatas 1, versículo 8 al 9, de aquí que haya una maldición en torno a aquellos que prediquen algo distinto a lo que ellos habían dado. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, esté reservado para la ira de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Porque el fundamento que ellos habían colocado era inamovible, era uno para siempre, y sobre ese fundamento la iglesia, con los dones que Dios ha dado a cada uno en particular, se fundamenta y crece. Ahora, el apóstol Pablo nombra otros dos regalos, personas que el Señor ha dado a su iglesia, y son los evangelistas, los pastores, maestros. Ahora, si nosotros encontramos algo del direccionamiento bíblico que hay en las epístolas y en la carta y en el libro de los Hechos,
Es que el apóstol Pablo está interesado que la iglesia siempre nombre pastores, ancianos, obispos en el interior de su iglesia. No está interesado en que nombren apóstoles porque es imposible. No vas a encontrar eso en toda la Biblia, que se nombre otro apóstol diferente al que reemplazó a aquel que traicionó, que fue Matías. De resto no vas a encontrar nunca. El fundamento que tú entras en la escritura es que se nombren ancianos, es que se nombren obispos, es que se nombren pastores, que son una misma función al interior de la iglesia. Acompáñame por favor, como para dar un soporte a esto, a Tito capítulo 1 versículo 5. Tito capítulo 1 versículo 5. Estos hombres, y voy a referir en especial a los pastores maestros, son los que toman la batuta de los apóstoles, no para colocar un fundamento, sino para seguir enseñando ese fundamento. Tito 1:5 dice el apóstol Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y hay muchos textos, mis hermanos, si tú estudias Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante, y esta misma carta de Tito en el capítulo 1, vas a encontrar el direccionamiento para nombrar ancianos, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque estos son los hombres que toman la batuta de los apóstoles, no para colocar un nuevo fundamento, sino para enseñar dicho fundamento. John MacArthur dice lo siguiente: no se menciona que los últimos dos oficios, evangelistas, pastores, maestros, reemplacen a los primeros dos, porque en tiempos del Nuevo Testamento todos estaban operando. Sí, estaban operando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No obstante, dice MacArthur, el hecho es que en su servicio continuado a la iglesia de pastores, maestros, los evangelistas, pastores, maestros, sí tomaron la batuta de los apóstoles y profetas. Sí tomaron la batuta de los apóstoles y profetas. Ahora, quiero referirme un poco a cada uno de estos dos ministerios para finalizar. Evangelistas, todos debemos ser evangelistas. Cada uno de nosotros debe predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Es una orden que se nos ha dado, pero sin lugar a dudas hay personas con un don dado por Dios para poder llevar el evangelio de una manera maravillosa. Van y predican, son misioneros y predican el evangelio de una manera que ellos seguramente, sin lugar a dudas, han recibido ese don de Dios. Son un regalo de Dios para la iglesia. En torno a los pastores y maestros. Pastores y maestros hace referencia a un solo oficio. Si tú te das cuenta, en el versículo 11, el apóstol Pablo ha dicho que a unos, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, dice, a otros, mira que está utilizando el mismo a otros, ese artículo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y dice, a otros pastores y maestros. Solo utiliza un artículo para esta última función. Si él estuviera queriendo decir que hay pastores y hay maestros, hubiera utilizado otra vez a otros pastores y hubiera finalizado y maestros. Pero eso no es lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que hace es decir que esa última función, pastores y maestros, es un mismo hombre que tiene dos funciones: guiar a la iglesia a través de la enseñanza de la palabra. Guiar a la iglesia a través de la enseñanza de la palabra. Mis hermanos, y aquí entro al cuarto y último punto. Ustedes deben ver al pastor, maestro que Dios ha colocado en medio de esta congregación como lo que es, ¿qué? Un regalo de Dios para esta iglesia. Vuelvo y lo repito. Ustedes deben ver a aquel que Dios ha colocado como regalo de Dios para la iglesia, al hombre que ha colocado en esa función de pastor y maestro, como lo que es un regalo de Dios para la iglesia. Un regalo de Dios para la iglesia. Mis hermanos, no le exijan al hombre que está cumpliendo esa función, ese regalo que Dios ha dado a esa iglesia, no le exijan algo distinto de que enseñe la palabra de Dios. Vuelvo y repito. No le exijan, estoy hablando de oficios. Moralmente tiene que ser un hombre intachable, pero no le exijan un oficio distinto. Escúchenme, no le exijan un oficio distinto al hombre que cumple la función de pastor y maestro, un oficio distinto a que enseñe la palabra del Señor.
No le exijan que esté visitando sus casas. No le exijan que esté visitando a los enfermos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Quiénes cumplen esa función? Esa función la cumple la iglesia. Y este hombre que se para como pastor y maestro debe de tal manera fundamentar a la iglesia que la iglesia cumpla esa otra función. Porque hay una equivocación en la mente de los cristianos latinoamericanos, y es creer que la función de un pastor es estar visitando las casas. No, no, no. La función de un pastor es ser un maestro de su palabra. Esa es la función de un pastor y demanda mucho tiempo. Y Dios le pedirá cuenta si el tiempo que tuvo disponible para estudiar su palabra y profundizar en ella, si lo hizo o no lo hizo. Pero esa es la labor de un pastor. Y ustedes deben verlo como un gran regalo para la iglesia y amar a su pastor. Y el pastor debe entender que está cumpliendo una función que es la función de una representación del pastor de los pastores, del Señor Jesucristo. Y ese es el cuarto punto. El cuarto punto es que la vida dinámica de la iglesia se da en torno a un entendimiento de amor y de agradecimiento por las labores que cada uno de nosotros prestamos. La congregación debe amar al hombre que ejerce la función de pastor, y el pastor debe amar a su iglesia porque entiende que son las ovejas del Señor de señores. Miremos los siguientes pasajes, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice lo siguiente: os rogamos, y yo les hago ese ruego también a ustedes, iglesia Gracia Soberana, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en ¿qué? Mucha estima y amor por causa de su obra. Lo tengan por mucha estima y amor por causa de su obra. Amén al hombre que cumple esa función acá. Véanlo como lo que es, un regalo de Dios para su iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo dice a Timoteo esta indicación: los ancianos, y esta congregación, ustedes saben, en unos años tendrá no solo un anciano, sino varios ancianos a su alrededor, varios pastores que estén guiando esta congregación. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ténganlos como dignos de recibir un salario por la labor que están cumpliendo, que esa es la referencia que está haciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Sí, ellos son dignos de vivir del evangelio como el Señor Jesucristo lo ha demandado. Y ese es el propósito en torno a una iglesia local, con ese regalo que Dios le ha dado, que es el pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Iglesia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El maestro, el pastor maestro que se para aquí, debe tener alegría al ver que su iglesia, que la congregación crece en madurez. Eso es maravilloso, ver a los creyentes creciendo en madurez. Ese es el mayor regalo que tiene un pastor. Ahora, el pastor debe entender que está cumpliendo una función fundamental. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 2 al 4. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Mis hermanos, esta es la vida dinámica preciosa de la iglesia. La vida dinámica preciosa de la iglesia. Entender la importancia de la unidad. Entender que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros en particular para que enriquezcamos la iglesia. Y ver en este tiempo a los pastores maestros como lo que son regalos de Dios para la iglesia, y el pastor ver a su congregación como lo que Dios, lo precioso de Dios que le ha entregado en su mano. Hasta aquí vamos. Esa es la vida preciosa, dinámica de la iglesia. Nos queda un último punto que estudiaremos en 15 días, y es que el resultado de esta vida dinámica de la iglesia es algo que se llama madurez. Madurez. Y es lo que expondremos en la última enseñanza. Quiero terminar, mis hermanos, con estas referencias de 3 autores. Hay un autor llamado Tony Mérida que dice: cada miembro de la iglesia debe crecer y usar una toalla, no usar un babero. No deben ser consumidores inmaduros en medio de la iglesia, sino siervos dispuestos a servir. Timothy Keller dice: no debemos ser consumidores que van a la iglesia para saquear sus beneficios. Por el contrario, debemos enriquecerla con lo que Dios nos ha dado. Si hay una muestra de madurez en la vida cristiana, es aquel que viene a la iglesia no pensando qué voy a recibir de la iglesia, sino en qué voy a enriquecer a la iglesia, con qué voy a enriquecer a mis hermanos que están a mi alrededor. Y quiero terminar con estas palabras de Paul David Tripp, un autor muy recomendado. Escúchame. Tu vida, hermano, es mucho más grande que un buen trabajo, o de tener un cónyuge comprensivo, o formar niños sometidos a sus padres. Es mucho más grande que el poseer hermosos jardines, vacaciones agradables y ropa de moda. En realidad, eres parte, mi hermano, ustedes son parte, entiéndalo, es verdad. Usted puede menospreciarlo, pero es verdad. Ustedes son parte de algo inmenso, algo que comenzó antes de tu nacimiento y seguirá después de tu muerte. Dios está rescatando a la humanidad caída, transportándola a su reino y progresivamente transformándolos a la semejanza de Cristo. Y tú haces parte de ese propósito, por eso te ha dotado con dones. Amén. Mis hermanos, si ustedes ven la vida cristiana de esa manera y no como una porción religiosa, de un aspecto más de su vida, ustedes de verdad van a tener una vida de congregación local muy poderosa. A mí me fascina este momento de poder enseñarle a una congregación naciente, porque si ustedes nacen sobre unas bases firmes y enseñan a los que vayan llegando la vida dinámica de esta iglesia, ustedes van a, una vez más repito, a poder saborear lo que es una vida de iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia local. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.